Bendecidos con toda bendición de lo alto, bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. Soy la pastora Ibelis Tejera. Estamos estudiando las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte, cuando habló de las bienaventuranzas. Esa palabra bienaventurados, como lo vimos la semana pasada, es la palabra en griego makarios, que es una palabra que denota felicidad, alguien muy bendecido. Bienaventurado es feliz, bendecido, próspero, gozoso, dichoso. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Estas bienaventuranzas que enseñó Jesús nos indica cuáles son las actitudes, las características de un hijo, de una hija de Dios. Cómo es el carácter de una persona que tiene a Dios en su corazón. Hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza y dice en Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay otra versión que me gusta que dice, dichosos los que lloran, porque les ha llegado la hora de reír de alegría. Qué bonito, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados, felices los que lloran, porque les ha de llegar la hora de reír de alegría. Ahora, llorar es algo que no deseamos hacer. Por lo menos a mí no me gusta llorar. Yo prefiero reír. Aunque a veces hemos hecho las dos al mismo tiempo, nos reímos tanto que se nos salen las lágrimas, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente llora? La gente puede llorar quizás por algún dolor físico, ¿verdad? Por alguna enfermedad que sea muy dolorosa. Otros lloran por una pérdida de un ser querido o por cualquier clase de pérdida. Por ejemplo, un rompimiento de una relación, una traición. Dolor a la pérdida del trabajo, un fracaso del cual haya pasado. Otros también usan las lágrimas y lloran para manipular. Las lágrimas se convierten en un arma, ¿verdad? Para lograr hacer la voluntad del que está llorando. Eso lo hacen mucho los niños cuando son pequeños, que le dan esos arrebatos y comienzan a llorar porque desean algo. Otros hay personas que lloran porque viven sintiendo lástima, pena de sí mismos. Otros lloran quejándose todo el tiempo porque pues, son pesimistas y se pasan quejándose de todo y lloran por eso. Ahora, estas clases de llanto que te acabo de mencionar son de una forma emocional. Pero cuando Jesús dijo bienaventurados, felices, dichosos, prósperos, los que lloran, no se refería a esa clase de llanto que te acabo de mencionar. Si la primera bienaventuranza donde decía que dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, si la primera bienaventuranza donde la pobreza se refería a lo espiritual, como vimos, ¿verdad? En la enseñanza anterior, que era la necesidad de Dios. Esa necesidad espiritual es la necesidad de Dios y no a lo material o económico. Esa pobreza que habla Jesús. Ahora, entonces aquí llorar tiene que ser motivado por algún hecho relacionado por causas espirituales. ¿Sabes a lo que se refería Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? Era por causa del pecado que ofende al Señor y esa persona se arrepiente. Él se refería a lágrimas de arrepentimiento. Cuando la persona está arrepentida del pecado cometido. Dice en 2 Corintios 7:10. Oye bien, anota esta lo dice muy claro. 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y lleva a la salvación. Produce arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza que proviene de Dios. ¿Sabe? Dios a veces permite que nos vengan tristeza, pero es para impulsarnos a apartarnos del pecado.
Jamás debemos quejarnos de esta tristeza, ¿verdad? Cuando proviene de Dios. Esa tristeza que proviene de Dios es para que te arrepientas, para que hagas un cambio de dirección, un cambio de mente. Eso es lo que Dios quiere decirte cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y de esa tristeza no podemos quejarnos. Es el Espíritu Santo redarguyendo dentro de nosotros. Un ejemplo de este arrepentimiento lo vemos en David. Si usted lee completo el Salmo 51, no lo voy a leer, pero léalo luego en su casa. David le decía a Dios, por ejemplo, ten misericordia de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. David estaba arrepentido y hablaba con Dios y le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva las fuerzas, la firmeza de mi espíritu. Ahora, imagínate lo que hace el pecado, que él sabía que eso lo alejaba de Dios y también le decía, no me alejes de tu presencia. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Mientras David le hablaba a Dios, tiene que haber estado llorando. Lee el Salmo 51. Él estaba arrepentido. Su tristeza por estar arrepentido se palpa en ese salmo. Y cuando le dice al Señor, devuélveme la alegría de mi salvación. O sea, él estaba triste. Estaba acongojado. Él le decía al Señor, anúnciame gozo y alegría. Necesito escuchar. Anúnciame gozo y alegría. Porque el pecado hace que te sientas primero lejos de Dios. Cuando comenzamos a reconocer que le hemos fallado a Dios, viene la tristeza que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo redarguyéndonos para impulsarnos al arrepentimiento. Esas personas que se arrepienten son a los que Jesús se refiere y dice, bienaventurado, dichoso los que lloran, porque estos serán consolados, recibirán consolación. ¿Sabe? El llorar es un recurso que Dios ha puesto en el ser humano, por medio del cual, ¿verdad? Podemos descargar la presión que produce cualquier problema que tengamos o situación que nos esté consumiendo. El llanto es necesario y es bueno llorar en ocasiones. Sin embargo, muchos lloran por diversas situaciones que se dan en su vida, pero siguen llorando. Y no se sacian de llorar, siguen llorando por los problemas. De alguna manera, hijo de Dios, hija de Dios, tenemos que aceptar la realidad de que hay cosas que no esperamos, hay cosas negativas que nos vienen a nuestra vida, que nos suceden. Y sin tener por eso que aceptar una derrota emocional, podemos entonces sí llorar por un momento, pero no quedarnos toda la vida en el llanto. En la Biblia dice que Jesús lloró. Pero también me deja saber cuando no lloró. ¿Sabe? Por ejemplo, Jesús no lloró porque le estaban cobrando los impuestos, aunque eso dan ganas de llorar. Sobre todo aquí donde vivimos, dan ganas de llorar. Jesús no dijo, ay Dios mío, no tengo para pagar los impuestos. No, él le dijo a Pedro, Pedro, vete y pesca. Y en el primer pez que tú saques, vas a encontrar dinero y paga los impuestos por ti y por mí. Ahora, también en un momento dado, los hermanos de Jesús carnales, los hermanos, porque aquel que no sepa, lea la Biblia, lea los evangelios. María no se quedó con un solo hijo, María y José tuvieron más hijos. Ahora, los hermanos carnales no le creían a él y pensaban que Jesús estaba loco. Él no se echó a llorar, ni se atribuló por eso. Él sabía cuál era su misión y continuó hacia adelante, pese a que en su propia familia no creían en él. Los escribas y fariseos lo buscaban para matarlo. Le decían que él tenía demonios. Él no se echó a llorar cuando lo insultaron así, eso es bullying, ¿verdad? Él sabía que
quién era y de dónde venía. Y sabía su misión. Cuando se enfrentó al problema aquel de tener frente a sí más de 1000 hombres y sin contar mujeres ni niños con hambre, hacían 3 días que no comía, él no se desesperó ni se atribuló. Él creyó por un milagro y lo hizo. Cuando lo arrestaron y todos sus discípulos lo abandonaron, menos uno, dice la Biblia que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Yo creo que el cristiano que se pasa llorando por las situaciones que le pasan está quitando su mirada del autor y consumador de la fe. Y la está poniendo en las circunstancias y por eso está dudando, ¿verdad? No es que no llore, yo no estoy diciendo eso y Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, pero acuérdate que se refiere al arrepentimiento y ahorita te voy a decir a qué más se refiere. Pero quiero aprovechar el tiempo de que el cristiano es uno que debe de estar viviendo en gozo, en alegría, en paz. Y sí vienen situaciones que nos dan ganas de llorar, por supuesto que sí, pero no es para que te quedes llorando todo el tiempo porque estás quitando tu mirada de Jesús, el autor y consumador de tu fe, y la estás poniendo en el problema, en la circunstancia. Ahora, yo les digo a las personas, cuando es el tiempo de llorar, porque hay un tiempo para todo, hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Llora. Eso que te ocurrió fue difícil. Así que llora. Claro que sí. Pero no te quedes llorando. Salmo 35 nos dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Ahora, ¿por qué Jesús sí lloró? Lucas 19, 41 al 44 nos dice, al ver a la distancia a Jerusalén, lloró. Oh, si comprendieras la paz eterna que rechazaste. ¿Por qué rechazaste la oportunidad que Dios te brindó? Jesús lloró al ver a Jerusalén, al ver a la gente. Y dice, ¿por qué rechazaste la oportunidad que Dios te dio? Jesús lloró compasivamente, tuvo tristeza en su corazón. Él sabía que no lo reconocerían como el Mesías, como el ungido con la unción. Y estaba llorando por el estado de perdición del hombre que se niega a arrepentirse y aceptar la salvación. Nosotros debemos de igual manera sentir compasión por las vidas que se pierden, por las personas que se pierden. Y tenemos que llorar, sí, por ellas. Y declarar que el Señor envía obreros a esa mies para que ellos comiencen a ver quién es el nuestro Salvador. Juan 11:35 nos dice en otra ocasión que Jesús lloró. De hecho, este es el verso más corto de la Biblia. Juan 11:35 nos dice, Jesús lloró. Y esto fue frente a la tumba de Lázaro. Y muchos pensaban, ay bendito, mira que mucho lo quería el Señor a su amigo Lázaro. Jesús lloró en ese momento frente a la tumba de Lázaro, sí, pero él no lloró porque Lázaro murió. Él lloró por la incredulidad de aquellas personas. Jesús lloró por la incredulidad de aquella gente que estaba allí, los cuales él conocía y les había enseñado a tener fe y a creer y habían visto los milagros que él había hecho. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero sabía que iba a resucitar porque días atrás él había dicho, esta enfermedad, cuando le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, él había dicho, esta enfermedad no es para muerte. Así que Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús lloró por la incredulidad de muchos. En otra ocasión, Jesús también lloró. Hay una escritura que no dice que Jesús lloró, pero está implícito. Cuando él está en el monte de los olivos, en Getsemaní, él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en agonía.
Aunque menciona que su sudor eran como gotas de sangre, a mí no me cabe duda de que en ese momento tan doloroso para nuestro Señor, su sudor se mezclaba con sus lágrimas. En Getsemaní, Jesús rindió totalmente su voluntad a Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Todos necesitamos pasar por nuestro Getsemaní, donde llega el momento quizás más oscuro de nuestra vida. Y en ese momento tendrás la conciencia de la presencia de Dios, de ese que te puede fortalecer y darte el consuelo que tú necesitas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios ofrece un consuelo real, no lástima, no pena, no un ay bendito, como decimos los puertorriqueños. Dios consuela, no coge pena, no te coge pena. Dios te consuela. Ahora, ¿cómo nos consuela el Espíritu Santo? Porque Él es el consolador que Jesús nos dejó. Número 1, nos da sentido de calma. Inexplicablemente, en una situación muy difícil, que necesitamos el consuelo de Dios y que hemos llorado, necesitamos su consuelo. El Espíritu Santo nos da un sentido de calma, un sentido de paz en medio del torbellino, ¿verdad? Que puede estar pasando. Esto es inexplicable. Esa paz te viene y te inunda frente a una pérdida, frente a un dolor. Te inunda esa paz. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. Y en el arrepentimiento, tú vienes y percibes esa paz, la sientes. Dios me ha perdonado. Aleluya. Número 2, el consuelo del Espíritu Santo viene a darnos valentía, como ese coraje para continuar. Hablando del coraje, bueno, ¿verdad? Te da fuerzas nuevas para atravesar la aflicción y nos levanta para que enfrentemos el mañana. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. Y tercero, nos da una nueva serie de compromisos. Atender a la familia, atender las cosas del reino. No para distraerte, sino para decirte, hay que continuar, hay que seguir hacia adelante. Vamos, tú tienes trabajo que hacer. Esto ocurrió. Ok, hemos llorado, pero ahora recibe el consuelo, recibe esa paz, toma valentía a través de ese consuelo y ponte a cumplir el llamado que el Señor ha hecho contigo. Deja que Dios seque tus lágrimas y levante tus pensamientos. Levanta esos pensamientos más allá del dolor que puedas estar pasando. Pero este dolor que nos habló Jesús y esta tristeza y este llanto de arrepentimiento es un buen momento que si sabes que ofendiste a Dios por alguna razón, por una desobediencia, por algo que no hiciste, que Dios te mandó a hacer, desobedeciste, qué bueno que puedes recurrir al trono de la gracia. Aleluya. Y la gracia tiene multiforme manera de venir y recibirte y perdonarte, porque ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando sientas esa tristeza, que tú sabes que es por algo que cometiste, que hiciste, que sabes que no fue agradable ante los ojos de Dios, recibe esa tristeza, recibe el llanto que viene con esa tristeza, porque es para arrepentimiento y te irá mejor. Deja que Dios seque tus lágrimas. Nos vemos la semana que viene en la próxima bienaventuranza que dice: bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Nos vemos la semana que viene, así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Activa la campanita de notificaciones para que recibas no solamente estos que estamos subiendo de la bienaventuranza, sino todos los mensajes que sé que serán de bendición para tu vida. Nos vemos, bendecidos.